Buen día a todos, espero se encuentren muy bien. Soy Fabián Camilo Ariza, ingeniero en telecomunicaciones. Llevo alrededor de 9 años de experiencia en el gremio. Cuento con amplios conocimientos en el estándar GPON, en configuración de equipos, en instalación de tecnología FTTH, HFC. Pues a continuación vamos a ver un instructivo de buenas prácticas de instalaciones. Esto se toma como plan de acción para mitigar el uso indebido de la infraestructura y minimizar los riesgos a nivel de las instalaciones, ¿sí? A continuación, pues vamos a ver qué es una buena práctica de instalación. Básicamente, una buena práctica es respetar los parámetros de desempeño permisibles establecidos para un producto o serie de productos que funcionan en conjunto. Esto se toma a fin de cuentas para definir y permitir que las normas de dichos equipos o elementos pues puedan funcionar y garantizar el funcionamiento óptimo y adecuado, salvaguardando la integridad del producto, la instalación e incluso del instalador. Por lo menos acá en esta imagen, como se puede ver, es muy recurrente lo que se ve en campo y podemos ver una bandeja de una caja de empalme que está haciendo la función de caja de empalme, ¿cierto? Pues esto denota a simple vista una mala práctica en el uso de la infraestructura e instalación que se le puede dar a este tipo de elementos, ¿cierto? Pues ahí lo ideal es hacer uso de una caja de empalme y pues muchas veces por eh, reducir costos, pues no, lo que hacen es solo utilizar la bandeja y posteriormente la sellan con bolsa y cinta. Esto pues a nivel estético también está muy mal visto. ¿Qué factores debemos tener en cuenta previo a las instalaciones? ¿Cierto? Bueno, nosotros como instaladores técnicos, como ingenieros, como supervisores de personal, debemos garantizar el uso de elementos de protección personal. Esto que con el fin de minimizar riesgos y salvaguardar la integridad de cada uno de nuestros colaboradores, ¿cierto? En el campo de las telecomunicaciones es imprescindible el uso del casco, de gafas, del arnés, una línea de vida, ¿sí? Un tie-off, guantes, ¿sí? Teniendo en cuenta también que las zonas donde uno generalmente trabaja haciendo empalmes, estas zonas deben estar limpias también, es el uso de guantes. Todo este tipo de elementos de protección pues, nos van a ayudar a que se pueda realizar una instalación conforme a los planes y los requerimientos que se exigen, ¿cierto? Una de las medidas de seguridad también previo a la instalación es delimitar las áreas de trabajo, ¿cierto? Esto con el fin también de que eh, uno, no afectar la integridad física del personal transeúnte que va pasando por la zona, también con el fin de minimizar riesgos a nivel de contaminación de área, ¿sí? Eh, esta delimitación se debe realizar también para instalaciones aéreas y o subterráneas. Dentro de las medidas de seguridad también podemos ver y donde
se deben tomar consideraciones necesarias de acuerdo al tipo de instalación, ¿cierto? El uso de herramientas adecuadas, tales como escaleras, herramientas dieléctricas que sean ergonómicas, elementos de seguridad con sus debidas certificaciones, en este caso, pues el, la certificación de alturas, ¿cierto? En algunos casos, amplios conocimientos en, en circuitos eléctricos, ¿sí? Eh, Todo este tipo de normas nos van a ayudar y a facilitar que nuestro trabajo sea óptimo y cumpla con el estándar de una buena instalación, de una buena práctica de instalación, ¿cierto? En muchos casos, lo que hacen con los residuos de la fibra óptica es dejarlo en la calle o en un bote de basura. Ese elemento, pues digamos que a nivel ecológico, pues tiende a afectar el medio ambiente. ¿Qué se les recomienda? Bueno, todos estos residuos, en especial estos residuos de fibra óptica, eh, se debe hacer una recolección de estos mismos para darles un trato adecuado, ¿cierto? ¿En qué consiste el trato adecuado? En algunos casos se opera con empresas especializadas para destrucción de este tipo de medios para evitar la contaminación y o de pronto que pues alguna partícula de estos residuos de fibra óptica pues afecten ya sea la fauna o incluso hasta la integridad de algún ciudadano cercano a la instalación, ¿cierto? Que deben tener los técnicos en cuenta también con estos enlaces de fibra óptica, la luz emitida por los equipos activos. Estos manejan una luz infrarroja, ¿sí? Todo equipo transmisor activo manejan una potencia con una luz infrarroja que provocan daños irreversibles en la retina del ojo humano, ¿cierto? Entonces es importante que no expongan eh, esa luz directamente a los ojos, ya que pueden tener serios daños. Bueno, otra de las prácticas en instalaciones que debemos tener en cuenta es el bobinado y el desbobinado de la fibra óptica. Adicional también pues el transporte, cómo se deben almacenar, ¿cierto? Entonces aquí en esta ocasión, en este caso, vemos eh, unos carretes almacenados, pero pues se encuentran acostados, ¿cierto? Por lo general la fibra ubicada de esta manera, pues tiende a desenrollarse muy fácilmente, pues provocando de que de pronto si van a mover ese carrete o algo, pues se pueda afectar y averiar seriamente la fibra, ¿cierto? Eh, También de esta manera vamos a evitar la torsión o el enroscamiento del cable de fibra óptica al momento de que sea desbobinado, ¿cierto? Las bobinas de cable o los carretes deben almacenarse y transportarse de manera vertical, como lo muestra esta imagen, ¿cierto? De esta manera se va a garantizar que la fibra no sufra un daño para para la futura desbobinada, ¿cierto? Eh, Igualmente, si de pronto no cuentan con una herramienta o con un vehículo que transporte este tipo de material,
pues lo pueden rodar de manera vertical, pero pues de acuerdo al, hacia donde indica la flecha. Cada carreta tiene una flecha, entonces hacia ese lado es donde tenemos que girar el cable, ¿cierto? Otra cosa muy importante, ya en temas de instalaciones, importante, al momento del desbobinado de los carretes, sea fibra drop o sea un carrete de fibra de 4 kilómetros, es importante que utilicemos un soporte que nos permita eh, insertar en el carrete y desbobinar el, el carrete de fibra, ¿cierto? En este caso, pues vemos acá este soporte, ingresa al tubo que pues, lo va a soportar allí y pues nos va a dar una plena funcionalidad y pues no va a tener una torsión al momento de desbobinar. Dentro de otra de las prácticas recurrentes en donde tenemos que estar muy pendientes es en la tensión de los cables. ¿Sí? Eh, es muy importante que tengan presente que una fibra muy tensionada va a tener mayor atenuación a lo largo de ese tramo de fibra, ¿cierto? En este caso podemos ver cómo los tensores pasan derecho, pero no existe un bucle, ¿sí? Aquí en estas zonas va a generar una torsión y una atenuación debido a una tensión que pues no está aceptada para dicho elemento o dicha fibra, ¿cierto? Entonces en este caso va a haber una mayor atenuación y pérdida de potencia al momento de realizar nuestra instalación o nuestro enlace con la ONT. Acá podemos ver cómo pasa, cómo debería realizarse un tensionado en un poste eh, con un bucle, ¿cierto? Aquí tenemos nuestros sensores, pasamos la fibra drop, hacemos el bucle que quede ampliecito, que redondee el poste y posteriormente pasamos al otro tensor. De esta manera vamos a garantizar que no exista mayor atenuación y o pérdida de potencia en el enlace que vamos a trabajar. Dentro de las prácticas de instalaciones es de tener en cuenta los radios de curvatura permitidos en cada fibra, ¿cierto? En, en los enlaces o mediante el mecanismo que se utiliza para el transporte de datos en la fibra óptica, se utiliza mucho el efecto de reflexión y pues la refracción en casos ya donde se tiene conectores mal habituados o pues de cierta manera pues algún tipo de curvatura no debida, ¿cierto? ¿Qué es lo que me provoca a mí una reflexión óptima? Pues recordemos que nuestros hilos de fibra óptica son hilos de vidrio o silicio, ¿cierto? Eso nos funciona a nosotros a nivel interno dentro del hilo de fibra, un efecto espejo, ¿sí? Donde nos va a reflectar la luz en varias ondas, se va a ver evidenciado este efecto del haz de luz, ¿sí? Y pues hasta llegar a su destino. Cuando nosotros tenemos una fibra con curvatura excesiva,
¿Qué va a pasar? La fibra va a llegar, pero va a chocar mucho. En este tramo, solo en este tramo, va a chocar mucho con las paredes de la fibra y pues la potencia no va a ser la misma al momento de llegar a su destino. Cuando manejamos un radio de curvatura óptimo, ¿cierto? Que no sea siempre 90 grados, por eso les decía anteriormente que maneje un bucle en los postes, pues lo ideal es pues la potencia, la luz, el haz de luz va llegando, va a rebotar mínimamente y va a seguir su camino, ¿cierto? O sea, no va a tener este efecto espejo en las zonas de curvatura o en los ángulos de incidencia pues para que no ocasione la atenuación. Ahora vamos a ver otra parte importante en el uso ya como tal de la infraestructura, y esto ya va más enfocado a los postes en instalaciones aéreas. Una altura mínima de una instalación de cable de fibra óptica se puede llevar a cabo en 5.5 metros, eh, teniendo en cuenta el metro de distancia entre la red de telecomunicaciones y la red eléctrica, ¿cierto? Siempre se debe tener un metro de distancia entre estas dos redes. Por lo general, se utilizan de 40 a 50 centímetros destinados para la red de telecomunicaciones. Esto, pues por lo general, pues no se cumple en la gran mayoría. Por eso es que vemos en muchos casos los postes sobresaturados de cables, que en teoría eso no debería pasar, ¿cierto? Y eso es conocido como una mala práctica de instalación. Se deben tener 2 centímetros separados entre cada cable por ese tramo que se tiene, 0.4 metros o 40 centímetros que se tiene destinado solo para la instalación y o paso de cables de telecomunicaciones, ¿cierto? El peso del cable por kilómetro no debe superar los 250 kilogramos por kilómetro. La suma de todos los cables no debe superar los 1000 kilogramos por kilómetro sobre este espacio, ¿cierto? Es decir, que en este espacio no me debe superar los 1000 kilogramos entre todos los cables que estén instalados, ya que esto puede ocasionar un derribamiento del poste. Listo. Procurar que la instalación de reservas y cajas de empalme se encuentren siempre a 1 metro de distancia del poste. Esto pues que se lleve en el claro interpostal y siempre sujeto sobre el mismo vano de fibra óptica, ¿cierto? En este caso vemos una reserva de fibra óptica, debe estar ubicada a 1 metro del poste. Debe haber 1 metro del poste de las líneas de tensión y 1 metro del poste en la caja de empalme, ¿cierto? Esto porque se hace, pues es una norma ya regulada. Eh, Esto se hace con el fin de que por lo general, estos vanos de tensión, en algunos casos producen una potencia que puede incidir en el efecto de calor sobre estos elementos. No es muy frecuente, pero se han visto los casos en que pueden incidir sobre los estos. Adicional, pues pueden haber partículas o partes de
de estos elementos pasivos que nos van a afectar futuramente en alguna que, de manera eléctrica. Entonces, pues por norma es recomendable no sujetar estos elementos a menos de 1 metro del poste. Esto ya va más enfocado a prácticas de instalaciones canalizadas y ducterías. Esto pues, en el caso de si hay instalaciones en edificios o conjuntos residenciales, pues lo recomendable es hacer el uso de ductos rígidos, eh, que puedan pues contribuir al efecto electromagnético, ¿cierto? Que los ductos también en PVC también pues se pueden realizar este tipo de ducterías. Uno de los ductos que no son aceptables en el uso de infraestructura es el ducto flexible metálico, puesto que este tiende en muchas cosas a dañar el forro del cable, ¿cierto? Por el movimiento, pues lo que no es rígido. Bueno, también hablando del temas de ducterías, esto en el caso, como les decía, en el caso de las instalaciones en conjuntos residenciales, eh, se debe utilizar, pues sí, que no implique mayor atenuación en los cables, ¿cierto? Eh, por lo general se deben utilizar las rutas más directas, procurar que no existan mayores curvaturas en estos ductos, ¿cierto? Y pues vamos a continuar. Deben también estar aterrizadas, ¿no? Ahora vamos a visualizar los registros para ductería o cajas para ductería, ¿cierto? Estas no deben estar por norma, no deben estar ubicadas a más de 183 metros. Esto es para planta externa, ¿sí? Eh, la profundidad mínima de la zanja debe ser a 60 metros, por donde pasa el ducto de fibra, ¿cierto? Y anterior a eso debe haber una cinta, en esa misma zanja, debe haber una cinta que certifique que a 15 centímetros, a 45 centímetros va a encontrarse con un ducto de fibra óptica. ¿Esto con qué fin se hace? Digamos, hay ocasiones en las que trabajadores de, no sé, de la infraestructura vial están taladrando el piso o están haciendo una excavación. Esta cinta lo único que va a hacer es avisar de que a 45 centímetros va a haber una, un ducto de fibra óptica. Entonces garantizar de que ese ducto pues no sea, por lo general, no sea tocado y o pues sea digamos, levemente manipulado. Ahora vamos a ver acá el uso de la herrajería en el cliente final, ¿cierto? Para el proyecto se utilizaban herrajes tensores y argollas para poder garantizar que la fibra no se atenúe de manera proporcionada, ¿sí? Sobreproporcionada. Entonces, adicional a eso, nosotros como técnicos, instaladores, debemos garantizar que las instalaciones se vean, estén siempre estéticas y funcionales para a futuro. ¿Qué pasa? Por lo menos acá en este caso vemos el cable de fibra drop
que pasa a 10 centímetros, alrededor de 10 centímetros del- de, la, de la curva o del ángulo eh, entre techo y pared, ¿cierto? ¿Qué es lo ideal? Acá en este caso lo ideal es que puedan estar en toda la esquinita, ¿cierto? He visto ocasiones en las que el cable de fibra drop pasa por el techo y son tejas, ¿cierto? En este caso, las tejas, pues digamos que habitan muchos animales, como lo son los gatos, y ellos pues se interesan mucho por este tipo de cables, ¿no? Lo ven como muy atractivos como para jugar y morder, ¿sí? Esto puede ocasionar una falla, un corte de fibra óptica eh, por la manipulación de estos gatos, ¿cierto? Entonces, ¿qué se recomienda? Desde el poste, que el cable de fibra óptica llegue a la casa con, ya sea con una argolla, con un triángulo, con un herraje dispuesto para la debida instalación, y pues que estos cables no queden de manera fácil o que los puedan intervenir de manera fácil, ya sean niños o personal ajeno, ¿sí? O animales, ¿cierto? Otra cosa muy importante, y quiero ser muy enfático con esto, es el uso y calibración de las herramientas. Se recomienda utilizar herramientas debidamente calibradas, teniendo en cuenta pues que estas herramientas cumplen su uso, pues se deben hacer el cambio y o calibrar para evitar eh, diferentes tipos de malas prácticas, más que todo. Por lo menos en este caso, eh, lo ideal, digamos en este caso, encontramos todas estas herramientas en un maletín, todas en un maletín. Allí estábamos, allí contamos destornilladores, estas pinzas, diferentes tipos de elementos cortopunzantes que pueden averiar, uno, las cuchillas de la cortadora, el, el, digamos, las cuchillas también del striper pueden manipularse por este. Vimos que en este conector no tenía una tapa, ¿cierto? Pues cualquier cosa puntuda puede llegar a insertar allí y pues va a dañar nuestro power meter, ¿cierto? Entonces, ¿qué se le recomienda eso? Guardar elementos cortopunzantes en otra maleta, y los elementos ópticos o herramientas ópticas o de corte óptico, guardarlas en un sitio aparte. Ya por lo menos este es este mismo striper o pelador de fibra. Miren cómo en estas cuchillas se nota una curvatura. Eso es debido también al sobreuso de esta herramienta, ¿cierto? Vean cómo allí se ve la curvatura, ¿cierto? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Aquí vemos el uso de ese mismo striper. Vamos a ver cómo se va a ver la instalación afectada por el uso de ese elemento, ¿cierto? Ahí vemos que no hizo el corte debidamente.
es en este momento donde se ve que que esa herramienta, el striper, no, no está realizando su función. El técnico tiene que hacerle hasta 3 veces para poder desnudar la fibra. Y esto, pues, en teoría es una mala práctica. ¿Qué necesitamos nosotros? Tener en cuenta que nuestras herramientas son nuestro sustento a nivel de instalaciones, ¿cierto? Y pues debemos brindarle una supervisión adecuada y o calibración para evitar este tipo de, ya sea retrasos, inconvenientes. Ahora, otra cosa que se puede ver con este tipo de herramientas que se vieron anteriormente es que pueden ocasionar que la fibra quede mal eh, bueno, con, con fisuras, ¿sí? Es decir, que con el striper queden con fisuras y pues eso posteriormente me va a ocasionar en el conector que con una simple ventisca pequeña se me vaya a partir la fibra interna del conector. Entonces, este caso es importante tener sus herramientas debidamente calibradas y bien, hacer el uso y el almacenaje de estas herramientas óptimamente. Vamos a ver a continuación un video de de la conectorización. Entonces, en este caso es importante que aquí hay que tener en cuenta algo. Por normativa o por normativa no, sino por una óptima adecuación de estos elementos pasivos, se recomienda hacer el uso del alcohol isopropílico o un alcohol mayor a 90 grados, ¿cierto? Esto con el fin de hacer las limpiezas de las fibras y también de los conectores. El uso de un paño que no suelte mota, que no suelte polvo, también es completamente indispensable. Todo este tipo de cosas pues ya se van a ver ahorita eh, reflejadas, que pues cualquier limpieza o cualquier mala limpieza pues va a afectar la instalación.
Listo. Eso para que lo tengan en cuenta con respecto a los conectores. Ahora vamos a ver también cuidados y buenas prácticas. Como les decía al inicio de las slides, los láseres visibles pues, pueden penetrar en los ojos y generar una calor en la retina. Esto va a ocasionar que las células fotorreceptoras de nuestros ojos se vean afectados irreversiblemente, ¿cierto? Esto con el láser o con la radiación de potencia que nos emana de estos equipos activos. En el caso de los nodos, en el caso de nodos es completamente estricto y necesario hacer el uso de manillas electrostáticas, antiestáticas, ¿cierto? Eh, Esto, pues, como muchos saben, el cuerpo humano genera una energía que es la estática y pues eso puede generar de cierta u otra manera eh, cortos circuitos en placas de alguno de nuestros equipos. Es más como una recomendación hacer el uso de este tipo de manillas ya en los nodos para poder realizar el debido uso y o correcto uso de estos equipos activos. Bueno, eh, ¿cómo se puede prevenir todo este tipo de descargas electrostáticas? Con pulseras, embalajes o bolsitas antiestáticas, tapetes antiestáticos y pues por lo general áreas antiestáticas. También que se encuentren eh, con una tierra o una puesta a tierra debidamente eh, posicionada. En el aterramiento eléctrico en los nodos, aquí vemos cómo debe ir eh, asegurado o el aterramiento, ¿cierto? Y cómo no debe ir, todos a uno, todos a un punto, ya que esto nos puede ocasionar fallas eléctricas, ¿cierto? Los equipos deben estar eh, debidamente aterrados. Aquí vemos las tierras o vástagos de acero. Por lo general se recomienda hacer eh, un buen uso de estos aceros, de estas puestas a tierras y buenas instalaciones para pues proteger los equipos eh, en nuestros nodos, ¿cierto? Otra parte, y es muy indispensable, también en la conexión tanto en nodos como en cliente final, donde se ven estos tipos de conectores, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los más usados son el UPC o PC y el APC, que es de color verde, ¿cierto? Estos se caracterizan es por ser de color azul, el UPC, ¿sí? Y el APC de color verde. Eh, este es un Ultra Polish Connector y este es el Angle Polish Connector, es decir, conector de pulido angular y este de un conector de pulido ultra. Entonces, en este caso, en este orden de ideas, lo ideal y algo que se debe tener en cuenta es el estándar o el código de colores para la conectividad de estos pulimentos, de las férulas, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Hacer un verde verde, un azul azul, ¿cierto? Un azul con un verde nos va a generar pérdida de potencia. Nos va a dar potencia, pero nos va a generar mayor atenuación. De igual manera, un verde con un azul, ¿cierto? Entonces, acá vemos cómo están mal conectados, ¿cierto? Teniendo acá en cuenta que todos los equipos o todos los SFP que utiliza esta tarjeta son
admisibles para el estándar APC, ¿sí? Lo que vamos a hacer en este caso, en este orden de ideas, es deberíamos acá conectar todos en el conector APC, ¿sí? O el verde, todos deberían ser verdes. Ahora, igualmente acá, ¿cierto? Acá debemos hacer una conexión APC, 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 ¿sí? Pulido angular acá. Pero en este caso, pues tenemos un UPC con un APC, lo cual pues nos va a generar atenuaciones en nuestros enlaces. La limpieza de los conectores. Esto es de los tres principios más básicos de una conexión. Son la perfecta alineación de los núcleos, que exista un contacto físico entre ellos y los conectores libres de suciedad. Nada más que decir, es importante en todo este tipo de conectores que se emplee una adecuación, ¿sí? Un perfecto empalme para que la fibra o el haz de luz de la fibra pueda proseguir, ¿cierto? Acá en este caso vemos una férula sucia, ¿sí? Lo que nos va a ocasionar refracción de la misma, ¿cierto? Entonces acá vemos que llega la potencia, pero se refracta y acá se va a minimizar, ¿cierto? Y también nos va a ocasionar una reflexión, ¿cierto? Una pérdida de potencia. Eso por ese lado. Eh, para hacer uso o una limpieza de estos conectores, existen varias formas. Una y que es la más recomendada es hacer el uso de herramientas de limpieza tipo pluma, ¿cierto? Estas herramientas nos van a permitir que exista una limpieza adecuada en los pulimentos de los conectores, ¿cierto? Por lo menos acá vemos microscópicamente cómo las partículas de polvo, la grasa de las manos, residuos de disolventes, ya sea jabón, basol, thinner, pues nos va a generar eh, eh, una suciedad sobre nuestros conectores, ¿cierto? Nuestras férulas de los conectores. Y pues todo esto va a atenuar la potencia. Es decir, que se va a ver bastante afectada la potencia y se nos va a perjudicar el enlace, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo realizar una limpieza de conectores. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer y con qué? ¿Cierto? Como les mencionaba hace unos momentos, pañuelos libres de pelusas, más alcohol isopropílico. Si no tienen alcohol isopropílico, un alcohol de mayor de 90 grados se recomienda, ¿cierto? Entonces, vamos a apoyar un pañuelo en una superficie limpia y plana. Esto lo vamos a tener doblado, cosa de que una parte me quede seca y la otra me quede húmeda, ¿cierto? Vamos a impregnar el pañuelo con alcohol isopropílico hacia una parte y vamos a poner el conector de manera perpendicular al paño. Y si es una PC, pues vamos a angular un poquito, ¿sí? Es decir, lo vamos a inclinar hacia diagonal un poquitico, alrededor de 8 grados, ¿cierto? Vamos a girar media vuelta en sentido de las agujas del reloj y media vuelta en sentido contrario. Y posteriormente vamos a arrastrar la cara del conector a través del pañuelo, ¿cierto? Es decir, de lado a lado. Posteriormente a eso, ya con el pañuelo, con la parte del pañuelo que se encontraba seca, vamos a realizar una bueno, como una breve eh,
vamos a arrastrarlo de manera muy, muy fácil, muy sutil para que pues se nos seque el, el pulimento del conector y pues no se nos impregne otras suciedades al mismo. Listo, muchachos, eso sería todo. Espero pues que recuerden de una buena práctica. mm, Depende el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿cierto? Depende también el desarrollo de que ustedes como técnicos puedan ser llamados más adelante a futuros proyectos, ya sea con la empresa o con otra empresa. Es importante que ustedes también se pongan en el zapato de los clientes, ¿cierto? De pronto, ay no, quedó una instalación eh, que estéticamente no brinda como tal el nivel para, de satisfacción para un cliente, pues hombre, pónganse en su lugar también, ¿cierto? Garanticemos que todas estas recomendaciones que se están dando, pues sean aplicables a ustedes, a sus compañeros. El uso de herramientas que ustedes puedan tener la confianza con su supervisor y decirle, no, vea, esta herramienta está dañada o está mal calibrada, me está afectando el funcionamiento de mis labores, ¿cierto? Es importante que ustedes como instaladores se cuiden, usen los elementos de protección, ¿sí? Ustedes son prácticamente la cara de nosotros en terreno, ¿sí? De ustedes depende también que nos sigan llegando proyectos. Entonces es bastante importante eso, muchachos. Por lo pronto, les deseo muchos éxitos, espero que se apliquen todas estas prácticas. Si tienen alguna duda, saben dónde contactarme o directamente con su supervisor. Estoy seguro que con ellos se podrán también apoyar. Eso sería todo. Espero que pues, les haya servido y haya aclarado mucho este instructivo. Y nada, pues hasta una próxima oportunidad.